Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La radio tiene ojos. Con Ana Morente. Hoy nos hemos acercado al trabajo de un artista enamorado de las ciudades y de su memoria, un escultor que ha encontrado su lugar en muchos lugares distintos porque sus intervenciones en espacios públicos le han llevado a trabajar en sitios tan dispares entre sí como Berlín, Palmira, Miami, Seúl o La Habana. Esculturas urbanas construidas con materiales como el ladrillo, el hormigón o el acero, que él perfila con barras de luz que dibujan esas estructuras en el aire que rescatan del olvido edificios desaparecidos o en desuso. Hoy conversamos con Juan Garayzábal. Bienvenidos. Ahora Juan Garayzábal presenta en Madrid dos exposiciones, en el Centro Cultural Coreano y en la Galería Álvaro Alcázar, dos espacios dispares que también reflejan esa actitud de artista global. Bienvenido, Juan, gracias por venir a la Radio Tiene Ojos. Gracias, Ana. ¿Tú recuerdas el día que pensaste que lo tuyo era ser artista? Pues recuerdo pensar siempre que iba a hacer arte, pensar que iba a dibujar, pensar que me interesaba hacer las cosas de una manera, de otra, pero dedicarme profesionalmente fue algo bastante como enterarse de una condena, ¿no? Me di cuenta en un momento determinado que era algo que necesitaba. En mi familia no había habido prácticamente referencias de profesionalmente hacer eso, y me alegro que fuera así porque es la manera más realista, más parecida a lo que va a ser luego tu vida, porque es renunciar a muchas cosas. Al comenzar la carrera, o sea, yo hice dibujo durante 6 o 7 años antes de hacer la carrera, pero luego mi formación fue de económicas y rápidamente supe que iba a acabar eso, pero iba a volver a hacer arte. Seguramente por varios viajes. Recuerdo estar en Figueras viendo lo que había hecho Dalí allí. Recuerdo cuando se inauguró también Chillida Leku. Recuerdo todas esas cosas que fueron haciendo que me diera cuenta que quería hacer primero arte, luego escultura, que son dos cosas diferentes, y luego poner toda mi riesgo vital en que eso funcionara. Sí, es una gran apuesta, ¿no? Decidir, quiero ser artista. Bueno, sobre todo, yo creo que no hay nada más complicado que todo aquello que requiere de que el mundo te haga un hueco. Necesitas hacer tú cosas. En mi caso es tener algo que contar. Entonces, esa voz propia, cuando por fin aparece, que fue en un proyecto a resultas de las noches en blanco. Sí, cuéntanos, este es tu primer proyecto, ¿no? Bueno, son los primeros proyectos con escultura pública, con escultura monumental, y no tengo todavía claro cuál es mi lenguaje, cuál es mi discurso. Pero sí tengo claro que quiero interactuar con el público a gran escala. Entonces hago diálogos
Y con esos diálogos, pues tengo la enorme suerte de que atraigo la atención de los responsables de la Noche en Blanco de Bucarest, que están pensando en hacer una Noche en Blanco, y entonces dicen, como nuestra Noche en Blanco es más modesta, porque la ciudad se va a volcar en torno a 2 o 3, digamos, atracciones artísticas o eventos artísticos, lo vamos a hacer con un artista. Y yo empiezo a viajar a Bucarest para diseñar la Noche en Blanco. Uh-huh. En ese momento Bucarest es una ciudad dura, toda levantada estéticamente. Yo soy absoluto amante de las ciudades, con lo cual mi primera satisfacción suele venirme directa uh-huh. de la ciudad, aunque me traten como me trate la población. Es decir, yo me estudio en París, he vivido en París. Entonces, no me importa que la gente no me dé ni la hora. Estás curtido. Exactamente. No me preocupa porque mientras me dejen circular por una ciudad tan impresionante como esa, entiendo hasta que tenga que pedir medio perdón por molestar. O sea, ese tipo de relación tengo yo con las ciudades, y a pesar de todo, Bucarest era duro. Uh-huh. ¿Qué cualidades tiene para ti la escultura? ¿Por qué escoges esta disciplina? ¿O te escoge ella a ti? Bueno, en realidad mi primer lenguaje que surge de Bucarest me sorprende porque es muy conceptual. Yo recupero el vacío y la ausencia de edificios que habían sido destruidos por Ceausescu para construir su sueño, que es la Casa Poporuloi. Y esas líneas y esas recreaciones en el sitio original componen mi primera aproximación personal, más allá de estos planteamientos iniciales de las Noches en Blanco y de otras instalaciones en las calles y tal. Esa es mi primera aproximación, y es más próxima a la instalación, porque son líneas, y además porque en Bucarest ponen a mi disposición una manera de trabajar. Hay un estudio de cine abandonado al estilo de Cinecittà. Bueno, más que abandonado, subempleado totalmente, porque tiene un potencial bestial. En su momento hacían todas las óperas, y entonces yo ocupo ese sitio en Bucarest y empiezo a producir con metal y con una serie de LEDs estas líneas en el aire, y las veo como un todo y las trato prácticamente sin prestar esa atención que presto ahora a las capacidades escultóricas de cada fragmento, ¿no? Uh-huh. Entonces eso ha sido ya más progresivo. Una vez que comprendo la potencia y la responsabilidad que tiene una pieza en espacio público, que aunque siempre es temporal de partida, en muchas de mis intervenciones en ciudades ha terminado formando parte definitiva de la ciudad. Una vez que entiendo esa responsabilidad, entonces empiezo a comprender que mi obligación es ser escultor, la mía. Uh-huh. Al contrario de otras disciplinas artísticas, el escultor siempre ha tenido que dominar el oficio. Hay una parte, siempre se habla en arte de inspiración. A mí me gustaría que habláramos también de esa parte de destreza, de artesanía. Además, tú utilizas todo tipo de materiales, de ladrillo, acero, hormigón. No materiales nobles, no hay mármoles, no hay... Bueno, son nobles a su manera. O tú le ves la nobleza, ¿no? Me parece que el hierro y el acero tienen una consistencia igual que la madera, igual que el hormigón, pero son humildes en el sentido que mi fuente de suministro son diferentes espacios de materiales de construcción o de telas normales. Es decir, mi obsesión con esos materiales es que bastante lujo es dedicarse a crear arte, bastante complicado es en sí mismo y bastante excepcional, hay que estar muy agradecido. Y mi manera de intentar una de ellas es intentar ser un agente de generación de valor añadido. Es decir, no me interesa coger unos diamantes y unirlos de una forma específica, porque creo que el salto en valor añadido
es pequeño. A mí me gusta coger una grava, una arena, y mezclarla, darle un tono con materiales de obra, meterle un acero de una forma que tal vez me vuelve a mí loco, porque no sé cómo lo voy a hacer, y que todo eso termine dando un salto a que ese material lo mires y haberle aportado tú, no que te haya aportado el material a ti. Creo Entiendo. que luego, por supuesto, que el material te devuelve. Cuando abres un encofrado, muchas veces el azar hace que las burbujas, que hay cosas que te sorprenden, pero tú le has dado a ese material un salto y has creado donde no, en principio, había más que polvo y suciedad, ¿no? Tu trabajo gira en torno a una serie llamada Memorias Urbanas, como has comentado que te encantan las ciudades. Cuéntanos en qué consiste esa búsqueda y cómo llegas a esta serie en la que continúas trabajando, creo. Claro, memoria urbana, que es una palabra que suena a español, en realidad es la manera que es rumano, y es en Bucarest la responsable del ayuntamiento la que dice en rumano memoria urbana. Y a mí me pareció aquello una definición muy buena de lo que estaba intentando hacer y de lo que he seguido intentando hacer. Es recuperar elementos extraordinarios, detrás de los cuales están los sueños de muchas personas, porque en medio de una ciudad hay historias desaparecidas, elementos que han tenido un peso muy importante y que han supuesto un salto para esa ciudad, y que por la razón que sea, por un cambio de una calle, por un cambio de un barrio, por una medida de demolición o por una guerra, ya no han dejado ni huella. Entonces, en el momento en el que yo intervengo, me gusta pensar que sumo a las personas que conocen ese sitio, dicen, y además tenemos esto. O aquí había esto Aquí antes. había esto. Esto es una especie, en el momento en el que ya se produce esa devolución, es más bien un regalo, porque las personas ya lo han olvidado, muchas. Y dicen, bueno, pues que además esto existió, y estas personas consiguieron a través de este edificio, como es el caso, por ejemplo, de la Iglesia Bohemia en Berlín, consiguieron generar un polo de acogida para emigrantes que venían de Bohemia buscando su libertad. Este es un caso real, es un elemento que recupera en medio de la ciudad de Berlín. Esta es una iglesia que desapareció y tú has hecho como una especie de esqueleto, como esos dibujos en el aire que tú haces. Iba a ser temporal y se ha quedado. La ciudad ha decidido que se quede de manera permanente. Bueno, ha sido un proceso muy bonito. A mí me parece que el arte debe de generar debate. Mi objetivo cuando pongo una pieza en medio de un espacio es que cada persona lo haga suyo, opinando, viviéndola, y si puede ser también participando en la propia escultura físicamente, que haya algo que hacer en la escultura, que forme parte de tu vida, que forme parte de tu mañana o de tu noche, como esta pieza que se ilumina. Entonces, eso hace que una ciudad deje por un momento otras actividades que son muy respetables, otras me alucinan, como estar haciéndose selfies todo el día o tal, y de pronto cojas una fracción de esa energía y la lleves hacia un interés por la historia, hacia un interés por el urbanismo, por qué se puede hacer en una ciudad en la calle. Ahí tengo una influencia muy fuerte de la época que yo pasé en Berlín en los primeros finales 90, primeros 2000, que Berlín era una galería al aire libre. Entonces tú ves cómo el arte transforma una conciencia colectiva, que es una ciudad, con una potencia, en aquel caso, mucho más extendida que nunca jamás había sido. Porque el París de los años 20, 30, yo he calculado que debían de ser 500 personas. Es decir, el pescadero no tenía ni idea qué estaba pasando con el estudio, ni Gertrude Stein, o sea, esto eran cosas, y hay fotos que todo ese fenómeno maravilloso que admiramos tanto era muy, 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 muy menor. Muy restringido. Pero es que el Berlín de los años 90 y 2000, a partir de que Cristo, que también es un gran referente mío y al que he conocido a través de Barbara Rose, a partir de que Cristo y Jean-Claude envuelven el Reichstag, la ciudad
toma una dirección que luego no ha parado de dar nuevos pasos, en los que la gente vive el arte, cambia su manera de comunicarse entre sí, de vivir, sus tardes, todo eran mensajes por los patios, por los Höfe, o sea, a mí esa época me marca muchísimo. My love is no beginning, my love is no end. No front or back, my love won't bend. I'm in the middle, lost in a spin. Love and you. And you don't know, you don't know, you don't know, you don't know. La radio tiene ojos. Seguimos conversando hoy con el escultor Juan Garayzábal, un artista que trabaja en la memoria de las ciudades, rescatando con sus esculturas públicas un pasado que cayó en el olvido o proponiendo otras formas de diálogo civil en el espacio de todos. La memoria, como estás comentando ahora, es un territorio muy complejo que puede tocar muchas sensibilidades distintas. Has hecho también este balcón en Miami que mira hacia La Habana. ¿Dónde vas a hacer o has hecho? Estás haciendo otro balcón que mira hacia Miami. ¿Qué criterios te guían a ti, Juan, a la hora de escoger una idea, un proyecto? Pues yo creo que es una evolución, es decir, a partir de esos primeros debates como el de Berlín, en el que el Parlamento termina decidiendo que esa pieza se tiene que quedar, o sea, toda esa experiencia de buscar esa conciencia e intentar tocar dónde está algo real, no impostado ni inventado, sino que algo que esté en la conciencia de las personas, pues en La Habana y en Miami, donde también estuve una época larga, tengo un estudio, igual que en Berlín, es otro de los sitios que considero... Que te han acogido, ¿no? Bueno, es que yo considero La Habana y Berlín La Habana y Miami como un Berlín este, Berlín oeste. Y considero que un día de estos, esa energía tan profunda de Cuba, culturalmente tan rica, va a complementarse con ese dinamismo de Miami, ambición. Entonces, y de hecho lo es decir, es una especie de ciudad partida, con población partida en ambos lados, y mi intención con esa pieza ha sido buscar esa multiplicación que en Berlín se ha conseguido, sin ninguna duda, entre la magia de la profundidad cultural y la ambición de hacer algo hacia el futuro, que es la clave de los dos sitios. Y entonces he considerado eso como un todo. Como el arte permite una aproximación a los asuntos políticos en otro plano, yo no entro en la política, yo simplemente planteo una tercera vía, que es la de los sentimientos, en la que nadie tiene una palabra más importante que otro, porque una instalación, el primero que duda tremendamente de las esculturas públicas soy yo. Creo que es una disciplina complejísima y en la que hay una parte enorme, igual que en la arquitectura a partir de los años 50, muy pobre. ¿Cómo tiene que ser entonces una buena escultura pública cuando ocupas un espacio que es de todos? Es una gran responsabilidad, ¿no? Pues a mí la manera menos... O sea, yo tengo 2 o 3 o 4 o no sé cuántas normas. Una es intentar emplear con el mínimo de recursos, generar el máximo de significado. Cuando yo pongo algo en la calle, tiene que ser verdaderamente algo que haga falta. Ahí sale tu espíritu de economista. Por supuesto. Es que yo creo que en todo lo que yo hago está eso, ¿no? Eso, y en el siglo XXI está eso. Ya sabemos que los recursos son limitados, el tiempo también, el espacio también. En la medida en la que uno con líneas y algunas masas consiga
con una intervención lo más liviana posible, generar el máximo de transformación, pero permitiendo que el espacio público se siga utilizando para pasear el perro, para mirar a través, para todo lo que ya se utilizaba, estás sumando. Es otra manera más de dar valor añadido. A mí me parece que emplear grandes masas tendría que ser con una idea que me generara tal seguridad en su genialidad que no la he tenido. Ya. Emplear ese tipo de masas no es para mí. Tus esculturas además tienen esa cosa como de boceto en el aire, dibujito, como un esqueleto sutil. Quiero decir que eres un escultor muy poco invasivo, con una materia que no pesa mucho, aunque son muy fuertes a la vez, ¿no? Bueno, me ha ayudado dos contrastes. Uno es exactamente ese. Yo vengo del dibujo, me interesa la línea y la masa, pero con un predominio de la línea, un predominio del acero. Y luego me interesa mucho el contraste entre lo antiguo y lo moderno. O sea, me parece que me gusta utilizar materiales que envejecen de forma bella y otros que permanecen. Me parece muy interesante un ladrillo que cada día va generando un musgo y esa tensión entre lo antiguo y lo nuevo que al final forma parte de mi discurso, ¿no? Es la manera en la que yo estoy avanzando en mi camino, que todavía yo creo que no he hecho más que empezar. O sea, creo que todas las cosas, las ideas, te llevan a un nuevo comienzo y en esa sensación continua estoy. Juan, contigo se da un poco la paradoja de ser un artista muy conocido y muy reconocido internacionalmente, menos conocido yo creo en España que fuera. Has mencionado a Barbara Rose, que es una historiadora y crítica americana muy importante que se ha fijado en tu trabajo. También otra gran coleccionista, Ela Fontanals Cisneros, también te ha echado un cable en este proyecto en La Habana y has hecho un poco lo contrario al resto de los artistas españoles, que normalmente lo que les cuesta es internacionalizar el trabajo. ¿Cómo lo has hecho? Porque tú has tenido una educación también fuera de España. Bueno, yo creo que tengo la suerte de que a través de mi educación y de mi familia no tenemos una sensación de arraigo particular en un sitio. O sea, yo hablo varios idiomas, me gusta hacerlo, aprendo, o sea, me gusta sentirme en un sitio que entiendo lo que sucede y me gusta formar parte de los sitios. En el momento en el que yo conozco París, mi primer impulso es quiero formar parte de esto. En el momento que yo conozco Nueva York es quiero formar parte de esto. No quiero ir a otro sitio a contar lo que estoy haciendo aquí, quiero de verdad tener un diálogo, participar en las decisiones, en los proyectos que he hecho en Washington igual, me encanta ver cómo esa ciudad lo está haciendo. Entonces es mi personalidad. Dicho eso, creo que además se está demostrando algo verdaderamente útil. Pues el mundo es muy global. De hecho, esto que estamos haciendo ahora mismo, que es plasmar en un discurso, realmente está al alcance, queda al alcance de cualquiera. Interactúa con muchísimas cosas que también son casi obligatorias. Es decir, yo interactúo muchísimo en redes sociales. Creo que todo lo que uno hace y que tiene una profundidad en un sitio es inmediatamente captado en otro. Es decir, las personas que escuchan automáticamente pues muchos quieren ver. Yo tengo mi perfil en Instagram, que es Juan_Garayzábal, donde la gente de Nueva Zelanda puede ver un gran proyecto que se está llevando a cabo ahora, pues por ejemplo, en Dallas. Y puede soñar viendo eso, porque mi teoría, con la que he inaugurado además esta exposición ahora en Madrid, en el centro coreano, es que cualquier ser humano está perfectamente preparado para captar emociones en cualquier sitio del planeta. Es decir, no creo... Por eso lo titulas ¿Y si no somos distintos?, ¿no? Exacto. ¿Y si no somos ese tipo de distintos? Es decir, el tipo de distintos que yo he captado en el mundo es el mismo que se capta en una comunidad de vecinos, en la que siempre de 10 hay 2 que se oponen y dudan de todo. Entonces, esos 2, que son obviamente
los que paran las cosas, la mejora, paran, algunas veces aciertan como los relojes parados, pero verdaderamente creo que yo soy del bando de los que quieren hacer, quieren transformar y quieren revolucionar. Mi trabajo no es zen, no es ni siquiera de mantener ningún tipo de inercia. Yo quiero transformar y me uno a los mejores, como tú has dicho. Tengo la suerte de que en ese equipo que se va creando, pues he sido acogido por gente de primerísimo nivel, que es un privilegio, pero que al final es un privilegio en forma de ejército. Es decir, tú haces las cosas para transformar la realidad. No, ninguna de las cosas que he hecho, ni con Bárbara Rose, ni con Ela Cisneros, ni con los grandes coleccionistas, galerías, etcétera, que son una lista interminable de personas. Muchas de ellas, también, por supuesto, algunos españoles extraordinarios. Todos ellos se unen de una forma natural para transformar, para proponer algo, y todo eso además te une muchísimo, porque el número de obstáculos es infinito. Mira, Juan, a mí me parece que tu trabajo tiene algo muy masculino. No sé si esto es muy correcto decirlo, pero hay otros escultores, hombres como Jaume Plensa, por ejemplo, que transmiten una suavidad y una atención, por lo que hablabas tú antes, lo zen, la belleza clásica, que creo que no está en absoluto en tus intereses. A ti te veo en otra tensión. O sea, cualquier escultor, y Jaume Plensa es un excelente ejemplo de persona que ha cogido la escultura en un punto en el que tenía un interés relativamente bajo, y ahora mismo consigue que muchas ciudades se fijen en ese vehículo para generar gran interés y expectación. Sí, un mérito tremendo. Por un artista que está en todo el mundo también. Efectivamente, hay que reconocerle esa energía. Lo que pasa es que tienes también razón que para tú abrir tu propio discurso es muy importante tener una voz propia. Y clarísimamente yo no soy pacifista, yo soy belicista. Es decir, yo busco el transformar un espacio y no oculto el componente de agresividad que eso tiene, porque me interesa sobre todo me interesa canalizar todo eso hacia algo que requiere de esa revolución. Es muy difícil hacer una revolución sin imponer determinados cambios y eso se hace. O sea, las estructuras tratan de protegerse de eso. Yo llevo ahora varios proyectos en Seúl. Una ciudad como Seúl no te necesita. Tú tienes que llegar y transformar estructuras que en principio estaban bien así. Es decir, nadie dice, por favor, cámbianos todo, queremos... no, eso simplemente es entrar con una energía de mucho cambio. Sí me parece clave este entorno en el que Plensa, Anish Kapoor, que también es tremendamente zen, determinadas escultores... Hombre, la escultura pública no deja de tener al final un componente que tienes que habitar con ella. Entonces, esa violencia, en el caso mío, queda como una tercera, cuarta lectura. No queda como algo tan evidente, pero sí, tienes estamos razón. Hablando de arte, ¿no? Exacto. Beligerante desde el punto de vista artístico. Pero es algo que seguramente forma parte del lado masculino de la creación. Y yo también lo digo. Vale. Ha sido una buena intuición entonces, ¿no? Ha sido una intuición certerísima y además me gusta porque tiene un componente de incorrección que es clave también para la transformación. O sea, excesiva corrección política es uno de los enormes obstáculos para el pensamiento libre, ¿no? Una lástima, Juan, te tengo que despedir porque nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un placer hablar contigo y nos volveremos a ver. Enhorabuena, Ana, me parece fundamental para el arte que siga habiendo espacios como este en el que además se profundiza en el asunto en sí. Me parece genial. Lo intentamos, muchas gracias. Muchísimas gracias.